Buenas noches. Hoy es sesión mensual de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y aunque el título pudiera sonar un poquito discorde, la realidad es de que adultos, niños, todos empezamos como niños. Y una parte importante de la gastroenterología también debe ser la nutrición. Y hoy hay un tema muy interesante. Estado de nutrición en el niño con parálisis cerebral. Es una sesión organizada por médicos pediatras, expertos de nutrición, quienes nos van a meter en este mundo. Y no dejen de preguntar, la realidad es de que traten de transformarlo a lo que vivimos en el mundo de los adultos y esta será una experiencia inolvidable tanto para el gastroenterólogo de adultos como el pediatra. Y para esto me da mucho placer poder contar con la presencia de el doctor Jorge Arturo Chávez, quien además de ser endoscopista, gastroenterólogo pediatra, pues es un experto en nutrición. Entonces, él nos va a presentar y él va a coordinar esta sesión. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, doctor Teramoto. Pues sí, es un tema bastante interesante. Yo creo que pues agradecer mucho a la ANG que nos ha permitido hacer estas integraciones entre los gastroenterólogos de adultos y los pediatras, porque a fin de cuentas el periodo de transición de el paciente pediátrico a la edad adulta y también lo que nosotros podemos aprender, que es mucho de lo que hacen en adultos, que a veces no se hace todavía en niños, pues sí es como muy trascendental. Entonces estas integraciones son muy buenas para todos. Como ya lo comentó el doctor Teramoto, vamos a hacer una presentación en cuanto a la valoración del estado nutricio en el niño con parálisis cerebral infantil y nos acompaña para la primera parte la doctora Andrea García Contreras. Ella es licenciada en nutrición por la Universidad de Guadalajara, tiene una maestría en nutrición humana también de la Universidad de Guadalajara y es doctora en ciencias por la Universidad de Colima. Es profesora de la licenciatura de nutrición en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y del Tecnológico de Monterrey. También es miembro del Sistema Nacional de Investigación y cuenta con varias publicaciones en el tema de parálisis cerebral y ha contribuido a varios capítulos con los temas relacionados de parálisis cerebral infantil. Ella nos va a platicar un poco acerca de la valoración nutricia en el niño con parálisis cerebral infantil y pues adelante con. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Quiero agradecer mucho a la doctora Yasmín Quiñones por la amable invitación para participar en esta sesión mensual. El tema que voy a presentar, como ya lo dijo el doctor Chávez, es valoración nutricia en el niño con parálisis cerebral infantil. Para comenzar, voy a iniciar con una definición sobre la parálisis cerebral infantil. Esta definición fue propuesta en 2005 por un grupo de expertos encabezado por Bax y esta definición tiene muchos elementos muy importantes. Uno de estos elementos es que es un grupo de trastornos del desarrollo del movimiento y la postura que causa una limitación en la actividad que se atribuye a un daño no progresivo ocurrido en el desarrollo del cerebro. Esta definición se acompaña también con algunas otras alteraciones en la sensibilidad, en la cognición, en la comunicación, en la percepción y o comportamiento y o convulsiones también. En cuanto a la prevalencia de la parálisis cerebral infantil, esta se ha establecido como la discapacidad más común en la infancia, con una prevalencia de 2 a 3.5 casos por cada 1,000 nacidos vivos. En cuanto a la literatura, hay muchas referencias que apuntan a que el grupo de los prematuros es el grupo con mayor riesgo, ya que en los menores de 1,500 gramos afecta hasta 65 casos por cada 1,000 nacidos vivos y de los menores de 28 semanas de gestación afecta hasta 112 casos por cada 1,000 nacidos vivos. El estado nutricio del niño con parálisis cerebral infantil puede verse afectado por diferentes factores. Entre los factores principales está el daño neurológico, ya que la lesión neurológica va a afectar la tonicidad muscular y principalmente produciendo ya sea hipotonía o hipertonía, dependiendo del tipo de parálisis cerebral infantil, lo que va a conllevar también a una alteración en el estado óseo y va a producir cambios y alteraciones en el crecimiento del niño. Otros factores también son las alteraciones gastrointestinales,
principalmente el estreñimiento, que es una de las principales entidades de gastroenterología en estos niños, el cual llega a afectar hasta 74% de los casos de parálisis cerebral infantil. Mientras que también en estos niños se puede presentar una condición que se conoce como disbiosis intestinal. Al tener una microbiota no adecuada, estos niños pueden tener problemas en cuanto a la absorción de algunos nutrimentos y sobre todo también aspectos inmunológicos, lo que va a llevar a un problema de estado nutricio. También tenemos a los medicamentos como posibles factores que van a alterar el estado nutricio de esta población, ya que la politerapia anticonvulsivante principalmente va a interferir en el estado nutricio de algunas vitaminas muy importantes, como el ácido fólico y la vitamina D. También algunas otras alteraciones endocrinas que pueden alterar el estado nutricio del niño con PCI, y más importante también la interacción con el medio social, ya que, como bien decíamos en la definición, la comunicación va a estar alterada en esta población y sobre todo la sensación de hambre y saciedad no se va a poder comunicar con el cuidador. Por lo tanto, va a haber alteraciones en el estado nutricio. En 2017 fueron publicadas unas guías por la Sociedad Europea de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica, las cuales están enfocadas en la evaluación y el tratamiento de alteraciones gastrointestinales, así como algunos problemas nutricionales. Dentro de estas guías, que se enfocan principalmente en niños con parálisis cerebral infantil, se encuentran algunas indicaciones y algunas recomendaciones en la evaluación del estado nutricio del niño con parálisis cerebral infantil. Como nutriólogos conocemos el ABCD de la nutrición, y estas guías pues apuntan también a estos aspectos muy importantes y hace énfasis en cuanto a la composición corporal y al estado óseo también, ya que son demasiado importantes. En cuanto a la evaluación antropométrica, la evaluación del estado nutricio en el niño con PCI y sobre todo en aquel con cuadriplegia espástica requiere de procedimientos diferentes a los convencionales del niño sano. Por lo tanto, los valores antropométricos ideales son distintos. Esto nos lleva a pensar a que el niño con parálisis cerebral infantil, a tener una diferente evaluación antropométrica, unos valores antropométricos diferentes y una composición corporal diferente a la del niño sano, no nos va a permitir compararlo con los patrones para niños sanos. Sin embargo, bueno, pues debemos de compararlo con la población adecuada de parálisis cerebral infantil. A pesar de que el consenso de expertos menciona que los patrones de referencia para niños con parálisis cerebral infantil son patrones descriptivos en vez de ser patrones prescriptivos, mencionan que, bueno, no se deberían de usar. Sin embargo, vamos a ver por qué realmente sí se deben de usar. Entre los patrones para comparar a niños con parálisis cerebral infantil, tenemos los que fueron publicados en 1996 por Jackie Crick, que estos patrones son específicos para la población con cuadriplegia. Más tarde fueron publicados los patrones de referencia en 2017 por Stephen Day, y este patrón de referencia se basa en cuanto a la habilidad para alimentarse y a la habilidad para moverse del niño. Y los más recientes, que fueron publicados en 2011 por Brooks, que se basan en la clasificación de la función motora gruesa. Un miembro de nuestro grupo de expertos, el maestro Jorge Abraham García Iñiguez, realizó un trabajo en el cual se evaluaron los indicadores antropométricos en niños con parálisis cerebral infantil y se compararon en cuanto a los patrones de referencia para niños sanos con el patrón de la OMS de 2007 y el patrón de referencia de Brooks y de Day. Aquí el trabajo consistió en una N de 108 sujetos con diferentes tipos de parálisis cerebral infantil, siendo la más común, la de tipo espástico, y podemos ver aquí en esta gráfica que se compararon los índices, el índice de masa corporal, el índice peso para la edad y el índice talla para la edad con el patrón de referencia de la OMS. Podemos ver que las barras negras corresponden a -3 desviaciones estándar y que en este grupo pertenece la mayor parte de la población. Esto quiere decir que el patrón de referencia para niños sanos sobreestima en gran cantidad a la población y sobre todo la desnutrición en los niños con parálisis cerebral infantil. Y veamos qué pasa si comparamos esta misma muestra de niños, pero ahora con los patrones de referencia adecuados para parálisis cerebral infantil. Tenemos aquí en este lado al patrón de referencia de Day y a la derecha el patrón de referencia de Brooks. Aquí comparamos los mismos indicadores antropométricos, el índice de masa corporal, el peso para la edad y la talla para la edad,
y se compararon en percentiles. Lo que está por debajo del percentil 10 se considera como desnutrición. Lo que se encuentra entre el percentil 10 y el percentil 90 se encuentra como un normonutricio, y lo que está por arriba del percentil 90 se considera como obesidad. Entonces, lo que se encuentra aquí entre el percentil 10 y el percentil 90, podemos ver que es la mayor parte de la población, siendo que con el patrón de referencia de la OMS se encontraba la mayor parte en un estado de desnutrición. Esto quiere decir que pues debemos de comparar a la población de niños con parálisis cerebral infantil con los patrones de referencia adecuados para esta población. En cuanto a la evaluación antropométrica, el grupo de expertos menciona que la evaluación del estado nutricio no solamente se debe basar en el peso y la talla, ya que el índice de peso para la talla y el índice de masa corporal bajos no necesariamente reflejan reservas bajas de grasa, sino que también pueden significar baja masa muscular y elevada masa grasa. En cuanto a la composición corporal, hay diferentes panículos y compartimentos que se deben de evaluar. Entre ellos está la masa grasa, la masa libre de grasa, el agua corporal y el hueso. Hay diferentes métodos para poder analizar cada uno de ellos, y el estándar de oro es la densitometría ósea, que se debe de tener como el estándar de oro. Tenemos también la bioimpedancia eléctrica y tenemos también la antropometría. Se han utilizado diferentes ecuaciones para estimar el porcentaje de grasa en niños con parálisis cerebral infantil. Tal es el caso como la ecuación de Slaughter, que sería la parte de arriba de la tabla, con diferentes ecuaciones para diferentes razas, y en nuestro medio son muy utilizadas. Sin embargo, esta ecuación es específicamente para población sana. Para la población con parálisis cerebral infantil se han realizado algunas ecuaciones específicas, que sería la ecuación de Gurka, la cual consiste en la ecuación de Slaughter más algunas correcciones. Tenemos aquí la corrección para sexo, la corrección para el nivel de la función motora gruesa, para la raza, que en nuestro caso de población mexicana no lo realizaríamos, y el estadio puberal. En un estudio se comparó el porcentaje de grasa evaluado por la densitometría ósea, que lo podemos ver aquí en este recuadro rojo. Se dividió a la población en 3 grupos, el grupo con diferentes niveles de la función motora gruesa, y podemos ver que aquí los porcentajes de grasa tuvieron una diferencia significativa. Podemos ver también que se estimó el porcentaje de grasa en este recuadro verde con la ecuación de Slaughter, y podemos ver que, bueno, aquí no existieron diferencias significativas, y que además el porcentaje de grasa estimado por Slaughter es mucho menor que el comparado con la densitometría ósea. También podemos evaluar, podemos ver aquí en esta tabla, el porcentaje de grasa estimado por la ecuación de Gurka. También existieron diferencias significativas entre los 3 grupos, así como en la densitometría ósea, y podemos ver que los porcentajes son un poco más similares a los estimados por la densitometría ósea. Podemos ver que los coeficientes de correlación entre la ecuación de Gurka y DEXA es muy alto y es muy bueno. Y en cuanto a la ecuación de Slaughter y DEXA, es bueno, pero también es un poco inferior al estimado por la ecuación de Gurka. Por lo tanto, bueno, se debería de utilizar la ecuación de Gurka para estimar el porcentaje de grasa en los niños con parálisis cerebral infantil. Al respecto de la masa grasa, el grupo de expertos recomienda que la medición de la masa grasa a partir de los panículos adiposos o los pliegues cutáneos se debe de realizar de manera rutinaria en la evaluación nutricional de niños con daño neurológico. Quizá no se tenga el acceso de todos los métodos que se requieren como estándar de oro para poder evaluar la composición corporal de los niños con parálisis cerebral infantil, como sería la densitometría ósea, ya que es un método pues muy costoso y muy difícil de encontrarlo. Por lo tanto, la aplicometría y la antropometría sería una opción, un método más factible de realizarlo y sobre todo menos costoso, y solamente se requiere de un plicómetro para poder estimar el porcentaje de grasa y la masa grasa de esta manera. En cuanto a la estimación de la estatura, podemos encontrar algunos problemas para estimar adecuadamente la estatura en los niños con parálisis cerebral infantil. Estos problemas serían la presencia de contracturas, la escoliosis, movimientos involuntarios, espasticidad, falta de cooperación y dificultad para ponerse de pie. También otras complicaciones como la obtención adecuada de mediciones confiables, como los índices peso-talla, talla-edad e IMC.
Aquí en la imagen estamos tratando de medir a una niña con parálisis cerebral infantil de pie. Sin embargo, podemos observar que los miembros inferiores no pueden estirarse completamente. Esto es debido a la espasticidad que presenta, además que la paciente también presenta una escoliosis grave. Por lo tanto, existen unas mediciones alternas a la talla que nos van a ayudar bastante para poder estimar la estatura en estos niños. Tales mediciones son la longitud de pierna, en la cual se requiere solamente una cinta métrica metálica para poder evaluarla, la altura de rodilla, la cual requiere de un segmómetro, y la longitud de brazo, que también requiere de un segmómetro para poder ser evaluada. Respecto a estas mediciones alternas a la talla, el grupo de expertos recomienda que las mediciones de altura de rodilla y longitud de pierna se realicen para evaluar el crecimiento lineal cuando la estatura no se puede medir de manera adecuada. Nosotros realizamos un estudio en una población de niños con parálisis cerebral infantil que era atendida en el Hospital Civil de Guadalajara, Dr. Juan y Menchaca, durante el periodo de recuperación nutricia, el cual consistió en 30 días, y el objetivo de este estudio fue demostrar que las mediciones alternas a la talla estiman de manera confiable la talla en niños con parálisis cerebral infantil, cuadriplegia espástica y desnutrición moderada o grave, así como en niños sanos. Evaluamos entonces un grupo de niños con parálisis cerebral infantil que fue intervenido para la recuperación nutricia, y también evaluamos a un grupo de niños sanos como grupo control. Aquí podemos ver algunos de los resultados y podemos ver las comparaciones de los datos de los niños con parálisis cerebral infantil a los 30 días de la recuperación nutricia versus los datos de los niños sanos. Podemos ver que no existieron diferencias significativas en cuanto a la edad, pero existieron diferencias significativas en todos los demás parámetros antropométricos, siendo que los de los niños con parálisis cerebral infantil siempre estuvieron por debajo de los niños sanos. Aquí podemos observar las diferencias al comparar la estatura estimada en el niño con parálisis cerebral infantil a través de la medición por segmentos. En total evaluamos 3 segmentos y comparamos esta medición con cada una de las mediciones alternas a la talla. Aquí las comparamos por separado y también realizamos algunos promedios, el promedio entre la altura de rodilla y la longitud de pierna, y el promedio entre las 3 mediciones alternas a la talla. Como estándar de oro tuvimos al niño sano, estimando la estatura con el niño de pie y comparándola con cada una de estas mediciones alternas a la talla. Podemos observar que la altura de rodilla prácticamente fue idéntica a la estatura del niño, y en cuanto a la longitud de pierna no hubo diferencia significativa, ni al comparar tampoco la estatura con el promedio de la altura de rodilla y la longitud de pierna. Sin embargo, observamos que existieron diferencias significativas al comparar la estatura del niño sano con la longitud de brazo y con la talla estimada a través de del promedio de las 3 mediciones alternas. Con esto, nosotros nos dimos cuenta que al incluir la longitud de brazo en alguna medición, ya sea por sí sola o en el promedio de las 3, nos da una sobreestimación de la estatura del niño. Por lo tanto, al tenerlo como referencia y estándar de oro, en niños con parálisis cerebral infantil también observamos lo mismo, que la longitud de brazo, al utilizarla por separado o en promedio, nos aumenta y nos sobreestima la estatura del niño. En cuanto a la evaluación bioquímica, el grupo de expertos recomienda la evaluación del estado de algunos micronutrientes, sobre todo el hierro, el calcio, el fósforo y la vitamina D. En una publicación que realizamos también con el grupo de expertos encabezado por la maestra Citlali Álvarez Zaragoza, pudimos ver que algunos parámetros bioquímicos como el fósforo, el calcio y la fosfatasa alcalina se encuentran relacionados con la densidad mineral ósea. Estas asociaciones fueron altamente significativas, lo cual nos dice que es muy importante evaluar los parámetros bioquímicos como fósforo, calcio y fosfatasa alcalina en los niños con parálisis cerebral infantil. En cuanto a la evaluación clínica, el grupo recomienda la evaluación del estado de hidratación, el reflujo gastroesofágico, el estreñimiento y la función orofaringea. En cuanto a la evaluación dietética, hay algunas encuestas dietéticas que se pueden aplicar en el niño con parálisis cerebral infantil. Entre ellas está la frecuencia de consumo de alimentos, el recordatorio de 24 horas, y la encuesta que ha sido validada en esta población es el diario de 3 días con los alimentos pesados en báscula. Por lo tanto, esta sería la más confiable para realizar en los niños con esta condición. Y el grupo recomienda
utilizar las referencias de energía y tanto de macro y micronutrimentos para la población sana, ya que, bueno, pues no van a diferir los requerimientos en cuanto al niño con parálisis cerebral infantil, a excepción del niño que esté con desnutrición. Entonces, si el niño no presenta desnutrición, podemos compararlo con los requerimientos del niño sano. En cuanto al estado óseo, también se realizó otro trabajo por nuestro grupo de investigación para conocer el estado óseo de esta población. Este estudio consistió en una muestra que asistió al Hospital Civil de Guadalajara, Dr. Juan Menchaca, a la consulta externa de neurología y nutrición pediátrica. La muestra consistió en 69 sujetos de 6 a 18 años de edad y podemos ver que el promedio de la densidad mineral ósea en esta población fue de menos 3.3 puntuaciones Z, con límites de menos 7 a 1.3. Entonces, prácticamente aquí los huesos eran de papel, eran huesos muy frágiles de esta población. La osteoporosis se diagnosticó con una densidad mineral ósea por debajo de menos 2 desviaciones estándar, más una historia de fracturas. En total, se diagnosticó con osteoporosis al 8.5% de la población. Y existieron diferencias significativas en la densidad mineral ósea en adolescentes, ya que en adolescentes fue menor al compararse con los escolares. Esto quiere decir que, bueno, mientras la edad aumenta, también la densidad mineral ósea es un poco menor. En el mismo estudio podemos observar aquí en esta tabla que se dividió a la muestra en dos grupos. El grupo que estaba con densidad mineral ósea baja y con densidad mineral ósea normal. El grupo más afectado con la densidad mineral ósea baja fue los niños que se encontraban en el nivel 5 de la escala de la función motora gruesa y también quizá los que se encontraban alimentados a través de sonda. Por lo tanto, podemos decir de este estudio que los niños que se encuentran en el nivel 5 van a tener un riesgo de casi 6 veces mayor de presentar densidad mineral ósea baja. Y los niños que son alimentados por tubo también tienen un riesgo casi hasta 9 veces mayor de presentar densidad mineral ósea baja. En los niños con desnutrición, aquellos que tengan un índice peso para la edad bajo, ellos van a tener un riesgo hasta más de 11 veces de presentar densidad mineral ósea baja. En cuanto al estado óseo, el grupo de expertos recomienda que el uso de la densitometría ósea para medir la densidad mineral ósea se debe de tener como parte de la evaluación del estado nutricio de niños con daño neurológico. Y para finalizar, aquí unas conclusiones. El estado nutricio del niño con parálisis cerebral infantil se debe de evaluar con cautela. La antropometría es un método fiable para estimar la composición corporal en esta población y se debe de utilizarla sobre todo para evaluar los compartimentos de masa grasa. Se debe de estimar adecuadamente la reserva de grasa corporal estimada a través de ecuaciones específicas para esta población, como sería la ecuación de Gurka. Se deben de utilizar las mediciones alternas a la talla para estimar correctamente la estatura, sobre todo en aquellos niños con cuadriplegia. Y es imprescindible evaluar el estado óseo en los niños con PCI, así como también las concentraciones séricas de calcio y fósforo principalmente, que nos van a dar una asociación de cómo se encuentra la densidad mineral ósea en estos niños. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, pues muy interesante la plática, Andrea. Les recuerdo a todos que pueden dejar sus preguntas en el botón de preguntas para el presentador, el ponente, que está en la parte inferior derecha de su pantalla, para que igual nos dejen ahí todas sus dudas o comentarios. Ahora voy a presentar al doctor Luis Garza. Luis es médico cirujano y partero, egresado de la Universidad de Guadalajara. Tiene adiestramiento avanzado en nutrición clínica pediátrica y la especialidad de pediatría realizada en el Hospital Civil de Guadalajara, del Dr. Juan Menchaca, y en la Unidad de Investigación en Nutrición Humana. Es asesor certificado de lactancia materna, tiene un máster de nutrición pediátrica por parte del Instituto Europeo de Estudios Empresariales y tiene múltiples diplomados, entre los cuales incluye alimentación enteral, parenteral y alimentación del paciente neurológico. Él actualmente se encuentra laborando en el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil en el Teletón de Occidente y es profesor del curso de pediatría para residentes de medicina familiar del IMSS. Él nos va a dar ahorita la plática de la alimentación en niños con parálisis cerebral infantil y los factores vinculados. Adelante.
Muchísimas gracias por la invitación en esta sesión mensual de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Agradezco plenamente a todo el comité encargado de la organización y de igual manera vamos a seguir con el mismo tenor respecto a la valoración del estado nutricio, pero esta vez vamos a enfocarnos un poco más respecto a lo que es la alimentación y sus factores vinculados. Ya lo expuso de manera magistral la doctora Andrea sobre cómo nosotros podemos partir del diagnóstico, porque es lo primordial, y las intervenciones que se pueden hacer, pero nosotros tenemos que recordar que el niño, independientemente de la condición en la que se encuentre, es un ser dinámico. Y si nosotros estamos hablando de un niño con parálisis cerebral, es todavía más dinámico y ahorita vamos a platicar precisamente de esto. Primero que nada, quiero comentarles que no tengo ningún conflicto de interés al realizar esta ponencia, y si llego yo a mencionar alguna marca o cosas por el estilo, solamente para hacer, ejemplificar quizás algún caso. Como lo comentaban, yo tengo el honor de trabajar en el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón, acá en Occidente, Guadalajara, donde todos los días es un tema que se realiza respecto a la alimentación de los niños que tienen parálisis cerebral infantil. Aproximadamente más del 60-70% de los pacientes que acuden a este centro tienen parálisis cerebral infantil. Entonces es constante las preguntas que las madres, los papás, los cuidadores hacen respecto al seguimiento nutricio que se le tiene que hacer a estos niños, porque lo primero que dicen es: yo veo que mi hijo está muy flaquito, ¿sí? Yo siento que mi hijo está desnutrido, yo considero que come mal. Y es aquí donde nosotros tenemos que empezar a fusionar la cuestión científica teórica junto con el humanismo, que nosotros por definición como médicos tenemos que estar siempre vinculados en esto. Desafortunadamente, cuando hay el nacimiento de un niño, no, las cosas no siempre suceden como esperaríamos que sucedieran. El nacimiento de un niño es como una moneda al aire, porque pueden bastar 60 segundos para nosotros, bueno, nosotros no, para que ese niño en 60 segundos pueda tener una condición de por vida. Y es aquí donde nosotros empezamos a juntar la expectativa con la realidad, ¿sí? La expectativa es de que tendremos un bebé sano, un bebé fuerte, un bebé vigoroso, un bebé que, si fuera por nosotros, sería presidente y astronauta al mismo tiempo. Sin embargo, pues las peripecias suceden en la vida y puede ser que estas condiciones vayan a ser agravantes y de manera permanente, porque algo es importante que sepamos: la discapacidad física es para siempre. Puede aminorar dependiendo del tipo de actividades que se realicen, pero es básicamente para siempre. Y nadie está exento realmente. Todos los que en esta ocasión nos acompañan, estamos escuchando estas ponencias, ninguno de nosotros está exento a tener un accidente o una situación que nos deje con una discapacidad. Como mencionaba la doctora Andrea, efectivamente están relacionados los nacimientos prematuros con la discapacidad. Y curiosamente tienen básicamente casi el mismo porcentaje. En un total, estas son cifras del 2019, 9.8% de los recién nacidos fueron pretérmino. Y de esos recién nacidos, el 10% desarrolló un tipo de discapacidad, ya sea asociada o no a la prematurez. Entonces, 10% ya lo vuelve bastante significativo. Y sepámoslo, yo sé que la mayor parte de los profesionales que nos acompañan esta noche en esta ponencia ven adultos, pero si el niño tiene una discapacidad, va a ser un adulto con una discapacidad probablemente. Entonces, si nosotros empezamos a hacer nuestras intervenciones desde manera muy temprana, estamos nosotros apostando a que el pronóstico pueda ser un poco mejor. Cuando nosotros estamos hablando de la alimentación, que si bien tiene que ser, como ya bien explicó la doctora Andrea, nosotros tenemos la imagen mental de lo que vemos en el lado izquierdo de la pantalla.
un momento de familia, donde se platica, donde se reúnen, se comparten diferentes experiencias, junto con la intervención de todos nuestros sentidos en la alimentación. Sin embargo, si nosotros nos vamos al lado derecho de la pantalla, vemos un escenario completamente diferente. Nosotros vemos una escena tipo lucha para poder alimentar a un niño, ¿sí? Poder alimentarlo con alimentos que no lucen como idealmente deberían de estarlo. Alimentamos a una persona como idealmente no debería de estarse alimentando, y esto obviamente va a generar muchos cambios. Y no nada más desde el punto de vista de la nutrición, como mencionó la doctora Andrea, también de la manera en que se procesa todo esto para llevar de manera holística, de manera integral, el desarrollo de cualquier ser humano. Esta imagen me gusta siempre ponerla porque nosotros como profesionales de la salud y los familiares, padres o cuidadores de los niños que tienen parálisis cerebral, siempre tienen un ideal. Yo quiero que mi hijo vuelva a caminar, yo quiero que mi paciente aprenda a comer, y esos son nuestros ideales. Desafortunadamente, en muchas ocasiones son algo utópicos, están algo fuera de la realidad, y no porque seamos negativos, porque simplemente así es la vida, ¿sí? Ahora, ¿está mal tener esos ideales? Estaría bien decirle a los familiares, no se ponga ideales tan altos. Realmente no. ¿Por qué? Porque si bien nosotros no podemos llegar a la punta de esa montaña porque quizás después del bosque hay un lago y no tenemos una lancha para pasar, o sea, que si lo traspolamos a la cuestión ya médica, yo quiero que mi hijo camine y que coma solo, pero quizás ese tipo de lesión cerebral no le va a permitir, mínimo nos va a estar dando un objetivo, y este objetivo nos va a ayudar a definir las intervenciones de manera individual para cada uno de los pacientes. Ahora, ¿a quién no le gusta comer, caray? Sí, comer es maravilloso, pero aquí la pregunta es, ¿quién va a comer? Porque no es lo mismo alimentar un niño, digamos, de 7 años, que no tiene parálisis cerebral, a un niño de 7 años que tiene una parálisis cerebral estadio 5. ¿Sí? Tenemos que empezar a individualizar desde ahí. No se trata de dar de comer nada más, es a quién vamos a dar de comer. Si bien las características de una dieta adecuada se define como tiene que ser completa, variada, equilibrada, adaptada, suficiente, yo me atrevo a agregar que tiene que ser placentera, ¿sí? Porque si la evolución se equivocara, haría que la alimentación fuera desagradable, pero no. Nuestras características como especie y para poder perpetuar nuestra especie, si se fijan, siempre están relacionadas al placer. Pero ¿cómo vamos a empezar a estabilizar esto? Primero que nada, nosotros tenemos un objetivo, válgame bastante objetivo, voy a comentarlo así, disculpen la redundancia, que es llevar al paciente a un estado adecuado de nutrición. Sin embargo, nosotros tenemos que considerar las necesidades de la familia, junto con las necesidades del paciente, que son obviamente estar bien nutrido, junto con las posibilidades de intervención, porque en ocasiones podemos dar recomendaciones que sí, las últimas guías así lo refieren, pero las estamos emitiendo completamente fuera de contexto del ambiente muy particular de nuestro paciente. Esto va a ser una balanza entre la disposición que vamos a tener nosotros como promotores de la salud, como los interventores, y la familia que se va a encargar de utilizar este tipo de recomendaciones. Nosotros somos como un barril. Por arriba tenemos un agujero donde entra la comida y por abajo, bueno, ya todo el mundo sabe bien la anatomía, ¿sí? Y creemos que así la alimentación va a ser. Sin embargo, todos los que estamos relacionados con la alimentación enteral y este tipo de situaciones, sabemos que no siempre la alimentación es así. A veces la alimentación luce así, ¿sí? Tenemos incluso que hacer otros pequeños orificios no naturales para que el paciente pueda alimentarse, e incluso en algunos casos es reciclar, por así decirlo, pasar una segunda vez aquello
para que pueda mejorar el estado de nutrición. Y en ocasiones me atrevo a decir que podemos ver a los pacientes así como un objeto con agujeritos, ¿sí? Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros tenemos que realizar? No por el hecho de que yo deje de utilizar un orificio o un órgano o lo que ustedes gusten, significa que se inactiva. No significa que el cuerpo lo va a ignorar, no, sigue ligado al cuerpo, sigue unido a su sistema nervioso. Entonces, no por el hecho de que un paciente sea alimentado por otra cavidad, por así decirlo, tengamos que ignorar sus cavidades originales, sus cavidades naturales. Cuando nosotros debemos comer un bebé, es un completo desastre, ¿sí? Dicen las mamás, se embarra más de lo que come, juega más de lo que se mete a la boca. Y es que hay una razón para todo esto. Para nosotros como adultos sabemos que la comida es alimento y luego la consumimos. Pero un niño no. Un niño tiene que pasar por un proceso de integración y maduración cerebral ligada completamente desde la corteza hasta el hipotálamo para que él relacione estos nuevos eventos, estas nuevas escenas, y se familiarice que alimentarse es bueno y que conlleva una gran habilidad motriz, porque usar la boca es difícil, la lengua es súper trabajosa, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hacen los niños? Integran. Inclusive cuando estamos hablando de alimentación complementaria, nosotros tenemos dos etapas. La primera es de integración y la otra ya es un proceso de nutrición, válgame. Entonces, por eso un niño juega con la comida, porque necesita integrar todos sus sentidos para saber que lo que está en el plato es bueno para meterse a la boca. Sin embargo, cuando esto no sucede, obviamente va a desencadenar mucha ansiedad, va a desencadenar muchos episodios de estrés, y no nada más para el familiar, que nosotros ya podemos verlo, por ejemplo, en este estudio que se realizó en el 2015 aquí en el Teletón de Occidente, donde se entrevistaron a 131 cuidadores, pudieran ser papás o mamás, padres adoptivos, pero eran los cuidadores primarios de los pacientes. Y se encontró que el 62% de estos tenían alguna alteración crónica en su salud mental, siendo la principal ansiedad o insomnio, ¿sí? Entonces, imagínense que cuando vamos a comer, uno se emociona, empieza a relamerse los bigotes porque vamos a comer. Y en estas familias, pensar que tienen que dar de comer y que lo que debería de durar entre 20 y 30 minutos puede durar 1, 2, 3 horas. Estar cuidando que el niño no se atragante, evitar llenarle mucho la boca, ayudarle a abrir su cavidad o instalar su nutrición en su gastrostomía, etcétera, se vuelve pesado y es de todos los días, varias veces al día. Esto es hablando del cuidador, pero ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los pacientes? ¿Qué pasa con estos adolescentes? En un estudio realizado con 172 pacientes que se les realizó el tamizaje de SCARE para definir precisamente los niveles de ansiedad, se encontró que el 84% de estos niños y adolescentes tenían ansiedad clínicamente significativa, ¿sí? Si a estos chicos le sumamos que los padres también se encuentran estresados, se vuelve ciclos cada vez más turbulentos de problemas de integración en la alimentación. Desafortunadamente, es difícil replicar este tipo de estudios porque el test SCARE está diseñado principalmente para niños que no tienen algún daño a nivel cerebral. Y aparte, cuando nosotros estamos hablando de parálisis cerebral infantil, bueno, parálisis cerebral ya por la nueva definición, son demasiado heterógenos todas las variables que vamos a tener, porque no es lo mismo un estadio 1 a un estadio 5, no es lo mismo un estadio 5 con un MAC 1 a con un MAC 3, y ahorita vamos a platicar de eso. Entonces, ok, ya sabemos que es importante comer sin estrés, es importante porque incluso hay evidencia que los factores de estrés pueden inclusive verse alterados o hay una relación
con inclusive la microbiota. Estas son las principales opioides endógenos y neurotransmisores involucrados en el placer. Y entre ellos, la serotonina es la que se encuentra unida a los estados de ánimo, la recompensa, el simple hecho de decirle a un niño, wow, qué bien comes, o hoy comiste muy bien, o cosas por el estilo, eso es un tipo de recompensa. Pero si todo el tiempo estamos, abre la boca, oye, lo estás sacando, ay, mira ya, y lo empezamos a lastimar inclusive con los instrumentos de alimentación, esto empieza a generar un problema en un cerebro que, número uno, ya tiene un daño, y número dos, está en un proceso de desarrollo que no ha terminado. ¿Cómo nosotros vamos a empezar a relacionar entonces estas endorfinas con el sistema nervioso? Bueno, que nos van a ayudar principalmente a inhibir los malestares físicos y emocionales y nos van a ayudar a tener un proceso de felicidad. ¿Cómo se pueden liberar estas endorfinas? Hay muchas maneras y entre ellas están caricias, besos y masajes. Y en lugar de nosotros estar acariciando la piel del niño o cosas por el estilo, estamos luchando con él con los instrumentos de alimentación. O simplemente lo dejamos conectado a la infusión de su bomba para que termine de alimentarse. La otra, los ejercicios que pueden ser parte de su rehabilitación. El estar en un ambiente relajado y no constantemente, voy a usar la palabra agresión, en el momento de estarlo alimentando. Nosotros podemos decir, bueno, a final de cuentas es química, entra el alimento al estómago y pues todo el proceso de estos opioides endógenos y los neurotransmisores van a tener su función. Este estudio es para mí muy interesante porque se trató de dos grupos. A los dos grupos, perdón, les hicieron una encuesta de satisfacción, ¿sí? Al grupo 1 les dieron pizza y al grupo 2 les dieron un licuado nutritivo, balanceado, no muy delicioso. Perdón, antes de darles los alimentos, aparte de la encuesta de satisfacción, les tomaron niveles precisamente de estos neurotransmisores. ¿Qué fue lo que sucedió después de que les dieron estos alimentos? El grupo que había consumido la pizza, sus calificaciones de satisfacción en su encuesta fueron muy altas. Y en la del grupo que tomó el licuado no fueron muy altas. Sin embargo, los niveles de estos neurotransmisores, en los péptidos y demás, fueron mucho más altos en los del grupo que consumieron la pizza que el grupo del alimento nutricio. Ahora, aquí no tiene que ver mucho la cuestión, al grupo que le dieron el licuado, los neurotransmisores estuvieron más elevados, aunque la encuesta de satisfacción fue menor. Entonces, no solamente es química, es la manera en que yo me dispongo a percibir estos movimientos de neurotransmisores para yo aceptar la función y la integración sensorial de lo que está sucediendo. Entonces, no todo es química, tiene que ver también con los procesos de integración. Como comentaba la doctora Andrea, las tablas Brooks son las que recientemente tienen mayor uso para esta evaluación. Imaginemos que estos niños son gemelos y los dos tienen parálisis cerebral. El niño de la izquierda tiene un estadio 1 y el niño de la derecha tiene un estadio 5 y es alimentado por vía enteral. Los dos pesan lo mismo, los dos tienen la misma edad, los dos miden lo mismo, pero ¿cuál va a ser entonces la interpretación? El niño que tiene un estadio 1 se encuentra en una desnutrición moderada y los niños que se encuentran en un estadio 5 se encuentran bien de peso. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que empezar a individualizar. Bien sabemos que los pacientes no son recetas de cocina. Tenemos que integrar todo lo que está haciendo, pero esto es algo más complejo en el niño con parálisis cerebral, porque la parálisis cerebral no puede ser inclusive de un solo miembro, o puede ser de la mitad del cuerpo, pueden ser de las 4 extremidades, y estas son situaciones que tenemos que individualizar. Usualmente este elefante lo utilizan mucho para enseñar lo que se llama la desesperanza aprendida. Todo el mundo hemos escuchado o leído este relato, que un pequeño elefante fue amarrado a un pequeño clavo, y conforme él fue creciendo,
como el factor estresante siempre estuvo ahí, el elefante nunca realmente intentó zafarse porque cuando lo estuvo intentando no pudo hacerlo. Y algo similar sucede con los niños que tienen parálisis cerebral. ¿Por qué? Tiene parálisis cerebral, déjalo así. Tiene parálisis cerebral, no, es que él come así. Y nos quedamos con esa idea, no nos movemos más. Y en ocasiones puede ser porque estamos ya en una zona de confort o porque realmente no estamos informados de que la parálisis cerebral puede mejorar de acuerdo a la condición en la que se encuentre. ¿Qué relación tienen estos tres objetos? Bueno, los últimos son tres. Que con la edad y con las características de cada persona se tienen que cambiar. Con la edad necesitamos poner un zapato más grande, pero son nuevos, se los acabo de comprar. No importa, un zapato pequeño le va a molestar, ¿sí? Le acabo de comprar el botón y ya no le queda, ya le está fugando, ya le está apretando. No importa, tenemos que cambiarlo, ¿sí? Y lo mismo pasa en la alimentación. Si el niño empieza a mejorar su motricidad para oralizar objetos desde el punto de vista motor, tenemos que empezar a cambiar nosotros también sus instrumentos. Y es que también es muy sencillo que nosotros podamos decir, sí, déselo en bolos o póngale una bomba de infusión. Y es lo mismo que cuando nosotros les damos recomendaciones a los familiares que no tienen un hijo con parálisis cerebral. Compre este platito y compre este batidor y este procesador, y ni siquiera nos imaginamos cuánto puede llegar a costar, porque nosotros como padres queremos darle lo mejor a nuestros hijos, así tengan que pedir prestado, pero no nos cuestionamos si realmente que mi recomendación es realmente necesaria o está fuera de contexto. Esto solamente para ejemplificar que como entre un dispositivo y otro, y una manera de alimentar y otra, hay decenas de miles de pesos, siendo que el 40%, más del 40% de nuestra población en México, tienen un grado de pobreza. Entonces, ¿qué impacto tiene? Porque tiene un impacto económico muy importante el tener un familiar con parálisis cerebral. Este estudio se hizo también en el CRIF de Occidente en el 2016 y fueron reclutadas 124 familias, de las cuales todas tenían un tipo de seguridad social, ya sea IMSS o Seguro Popular. O sea, que sus consultas, los medicamentos que manejan, todo estaba cubierto. ¿Y cuál fue el resultado? Que hasta el 51% del ingreso total de la familia es gastado en las cuestiones de salud de los niños, porque a lo mejor el medicamento que me dieron en el IMSS se terminó antes y tengo mi cita hasta dentro de 3 meses, tengo que comprarlo. Quizás necesita una nueva férula porque ya creció y le queda pequeña y lo está lastimando, hay que comprar férula. Ya me recomendaron en la terapia que tenemos que ajustarle una cuchara para que empiece a comer, y es gasto, y gasto, y gasto. Y como en muchas ocasiones estas cuestiones son hechas personalizadas, el gasto todavía es mayor. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado sobre cómo nos referimos a nuestras recomendaciones. Regresando un poco a lo que es la clasificación de la función motora gruesa, es una manera muy sencilla de cómo nosotros podemos definir la capacidad de movimiento grueso que tienen los pacientes. El estadio 1, sí, es una parálisis cerebral, pero el niño básicamente es independiente y puede subir una escalera incluso sin utilizar pasamanos. El estadio 2, los niños pueden utilizar una pequeña férula, pero necesitan apoyo para subir escaleras. Y como ustedes pueden ir viendo, conforme va aumentando el estadio, va aumentando la necesidad de custodia o de apoyo. Y lo mismo pasa en la alimentación, no nada más en la movilidad, ¿sí? Si bien el estadio 1 puede comer solo, el estadio 5 puede depender al 100% de la alimentación con alimentos procesados de acuerdo a la integración de las texturas que el paciente tenga o alimentación enteral. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestra intervención? Porque bien, ya conocemos las necesidades calóricas de los micro y macronutrientes, todo,
pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Me voy a quedar así? O sea, a este niño siempre le voy a estar dando alimentación con papilla, porque es una pregunta frecuente que incluso los que ven pacientes con adultos se los pueden preguntar. Oiga, doctor, el hijo de mi vecina está comiendo así va a comer siempre. Hay algo que se llama el CIF, o es la Clasificación Internacional de la Función. Y de acuerdo a esto, nosotros, los que estamos involucrados en la alimentación de los pacientes con alguna alteración motriz, vamos a empezarlo a integrar. Los puse en numerito para poderlo transformar. Aquí se pone el ejemplo, por ejemplo, de una actividad física. Se evalúa qué estructuras corporales son las que más funcionan, qué tipo de actividades son las que vamos a integrar para que lo pueda hacer y cómo estas actividades aprendidas se van a llevar a cabo en la sociedad o en su entorno. ¿Dónde estamos nosotros? Estamos en el número 1, 4 y 5. 1 por diagnóstico, 4 porque nosotros somos los que damos las recomendaciones y las intervenciones, y el 5 porque necesitamos incentivar, motivar a la familia de tomar en cuenta al niño, porque a veces el paciente es un bulto que hay que alimentar. No nos preocupamos para saber si hemos notado que con algún alimento nota algún tipo de mayor satisfacción. Esto ya traspolado a parálisis cerebral es lo siguiente. Vemos que el niño tiene una espasticidad. Las actividades que vamos a nosotros estar haciendo es integración motora, oral, integradora, para que después, en su escenario, en su ambiente, el paciente pueda ser lo más independiente que pueda. Los factores ambientales van a ser nosotros y la familia que lo van a estar apoyando de acuerdo a lo que necesite, y los factores personales, pues son muy individuales de cada persona, porque podemos conocer pacientes que tienen un daño desde el punto de vista motor muy severo, pero su procesamiento cerebral, mental, sus pensamientos son muy adecuados para la edad que tienen, ¿sí? Hay muchas maneras de poder clasificarlo y cada una de ellas puede llegar a ser más compleja. Usualmente este tipo de clasificaciones las hace el médico especialista en rehabilitación pediátrica, ¿sí? Y este tipo de clasificaciones nos van a ayudar para nosotros poderle comentar a la familia qué tan probable o qué tan posible pudiera ser que el niño pueda volver a comer por su propia cuenta, o pueda llegar a masticar, o todo ese tipo de cosas. No podemos solo, ¿sí? Ok, yo como pediatra me encargo de vigilar todos los procesos metabólicos, que cómo está su densitometría, ver que en la alimentación no esté deficiente de algún grupo que nos pudiera estar haciendo alguna deficiencia, no sé, por ejemplo, de un mineral o cosas por el estilo, y estar en constante comunicación con su nutrióloga para que se esté adecuando la dieta conforme vaya creciendo. A su terapeuta físico para saber cómo va mejorando su motricidad. Psicología para saber cómo está el ambiente familiar, cómo el niño se está desarrollando, porque sepámoslo, cuando nosotros estamos emocionalmente mal, comemos mal o no comemos. Ahora un niño que todo el tiempo se está sometiendo a estos periodos de estrés en familias ya estresadas, esto se vuelve un círculo vicioso, y por eso tenemos que estar en constante retroalimentación. En resumen, si nosotros identificamos un problema específicamente con estos niños, ¿a dónde lo tengo que derivar? Bueno, si estamos hablando de la salud, pues obviamente las áreas médicas que corresponden, otorrino, traumatología, etc. Si el problema es la motricidad gruesa, lo puede ver terapia física. Si el problema es la motricidad fina o el uso de la parte más distal de nuestras extremidades o la integración sensorial, porque digamos, ok, ya aprendió a echarse los alimentos a la boca, pero los escupe, o le da asco, o no sabe cómo masticarlos, está terapia ocupacional. Ahora, lo que ya tiene que ver un poquito más con la cuestión de la boca, de la oralidad, de la deglución, del control de los músculos labiales, todo eso, está terapia del lenguaje o terapia de comunicación humana. Para todo lo demás, psicología familiar
o pairopsiquiatría, porque recordemos que también hay una asociación muy fuerte de, como pudimos ver, casi el 30% tienen depresiones importantes de los cuidadores, y los niños pueden llegar a tener alteraciones conductuales muy importantes. ¿Cuál es mi conclusión? Estamos tratando enfermos, no estamos tratando enfermedades, y ya sé que esto está muy quemado, pero es la verdad. Lo primero que nosotros tenemos que saber es, ok, hay que recuperar la nutrición, les vamos a capacitar cómo alimentar y demás, pero es cómo se sienten, ¿sí? ¿Cómo están? ¿Cómo ha visto a su hijo? Porque por muy buenos que nosotros podamos ser en el área, en esa materia, si regresamos al paciente y a su familia, a ese mismo entorno nocivo, por así decirlo, no importa qué tan buenos consejos nosotros demos, no va a funcionar. Hay que individualizar cada caso, porque todos van a tener agravantes o cuestiones que nos pueden apoyar. Es un trabajo de equipo multidisciplinario, no es de que yo, pediatra, que ya me las sé todas, yo le voy a... No, ¿sí? Existen especialidades para cada una de las áreas afectadas que se pueden llegar a tener. Entonces, para esto, y sobre todo en pacientes que tienen problemas desde el punto de vista adquisitivo, buscar estas redes de apoyo, buscar estas intervenciones en sus hospitales de referencia, en el DIF, en los CRI, en los CRIT, en los Teletón, todo lo demás. Hay que basar nuestra intervención de acuerdo a las necesidades del paciente, no las que yo requiera, no las que yo tenga. Ok, yo necesito llevarte a tal estado de nutrición, pero si vemos que realmente es una carga, no nada más para la familia, sino para el paciente, tenemos que empezar a ser más realistas, porque estamos tratando seres humanos, no estamos tratando barrilitos con agujeros. Siempre hay que ser honestos. En todas las citas hay que definir y reafirmar los objetivos que vamos a estar buscando. Señora, necesitamos llevarlo a tal peso, ¿sí? Y aquí está su gráfica. Necesitamos que le haga esta terapia. Es muy probable que vaya a requerir que se le coloque gastrostomía, etcétera, etcétera. Hay que alentar a los padres a no desistir de las intervenciones, porque sucede que no hay un descanso. Por ejemplo, yo veo al paciente media hora, una hora en la consulta, y ya, pero ellos no, ellos están 24/7 con esta situación, y en ocasiones caen en el desánimo, en el hastío, y pueden empezar a abandonar todo tipo de tratamiento. Y bien sencillo, si no hay un problema, no intervenir, ¿sí? Digamos que cuando el niño tiene buen peso, pero la mamá prepara sus alimentos, no sé, los hierve y le pone, invéntense lo que quieran, y que yo digo, no es que la guía no dice eso, pero si realmente no es un problema y no va a desencadenar ninguno, así déjenlo. Nosotros no tenemos que ser otro factor estresante constante. Y lo más importante de todo, capacitación continua, y no nada más de nosotros, de la familia y de su comunidad. Hay un lema que nosotros tenemos en el CRIP. Decimos que la discapacidad se encuentra en la sociedad. Entonces tenemos que ser nosotros también promotores de integración, de protección de los derechos de un ser humano. Y entre esos está disfrutar la vida, inclusive cuando se están disfrutando los alimentos. Y ya les mostré un ejemplo de un estudio. No tiene por qué el alimento tocar nuestras papilas, nuestro sistema digestivo. Con que nosotros mejoremos la apreciación al momento de la alimentación, hay mayor apego a las indicaciones y obviamente los pronósticos mejoran con la recuperación. Muchas gracias. Quedo pendiente a sus preguntas y continuamos entonces con la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muy interesante Luis, tu presentación y el enfoque. Aquí tenemos unas cuantas preguntas, igual si todavía hay alguno que no sabe dónde se hacen las preguntas, es en la parte inferior de la pantalla, para que nos puedan mandar sus preguntas. Y nos dicen, yo creo que esta igual va a por para Andrea, ¿dónde puedo encontrar las tablas de referencia de la densitometría ósea en niños?
y a lo mejor yo le agregaría la frecuencia en la cual tenemos que estar haciendo las mediciones en un paciente con alteraciones neurológicas. Ok, muchas gracias, Jorge, por la pregunta. En cuanto a el valor de la densidad mineral ósea, nosotros nos hemos basado en las puntuaciones Z. El densitómetro nos va a dar una medición en gramos y nos va a dar una medición en puntaje Z. Esa es la referencia en la que nosotros nos basamos, al igual que en varios estudios también lo hacen de esta manera, tomando en cuenta el criterio de que para una osteopenia sería un valor con una densidad mineral ósea por debajo de menos 2 desviaciones estándar. Y la definición, el criterio para la osteoporosis sería por debajo de menos 2 desviaciones estándar, la densidad mineral ósea, más un historial de fracturas. Entonces, nos basaríamos más que nada en ese punto. Y en cuanto a la frecuencia de las mediciones, pues quizá hacer al menos, lo que pasa es que, bueno, en estos niños con muchos factores alrededor, pues puede variar en muy poco tiempo la densidad mineral ósea. Entonces, veíamos que conforme avanza la edad, va disminuyendo. Entonces, aquí la recomendación sería tal vez, pues una vez al año realizar este estudio para poderse evaluar correctamente. Y y también a lo mejor recalcar que el problema a veces que tenemos con las densitometrías óseas es que en la mayoría de los lugares donde las realizan, los equipos a lo mejor son viejos, no tienen el software para evaluar la parte pediátrica o a los menores de edad, y entonces es complicado que nos puedan realizar las densitometrías en niños, sobre todo en niños pequeños, a lo mejor hablamos de preescolares o lactantes. En escolares, adolescentes, a lo mejor ya pudiera ser un poquito más fácil que no la realicen, pero aún así, ahora sí que si el aparato es muy viejo, pues no vamos a tener manera de analizar adecuadamente, ¿no? Tenemos aquí otra pregunta, esa igual podría ser para... Disculpa, solamente para acostar con lo que estaba mencionando. Efectivamente, también tenemos que ver la cuestión clínica, porque aunque el niño tenga, por ejemplo, una edad un poco más avanzada, pero esté bajo tratamiento para su epilepsia con glucocorticoides, eso aumenta mucho la posibilidad de una desmineralización. O por ejemplo, si nosotros durante las evaluaciones de su cavidad torácica, de su alineación de la columna, de manera muy subjetiva vemos que hay disminución de la corteza, podemos empezar a abordar también desde ese punto. Y estoy completamente de acuerdo también con las intervenciones anuales de la densitometría, tal y como menciona la doctora Andrea. También nos preguntan si es un niño de 12 años, pero que solo pesa 10 kilos, el requerimiento calórico sería calculado por edad, con peso actual, por centímetros de talla. ¿Qué opinan? Yo creo que ahí hay que estimar el grado de desnutrición que tiene el paciente. Hay que estimarlo, hay clasificación, desnutrición leve, moderada o grave. Dependiendo del tipo de desnutrición que tenga el paciente, va a ser el requerimiento. Y el requerimiento se puede calcular en base a la talla, ¿no? A los centímetros que mide el niño. Si, por ejemplo, tenemos una desnutrición moderada o grave, se puede iniciar una intervención con 12 calorías por centímetro durante los primeros 15 días de la recuperación nutricia. En dado caso, después de estos 15 días, podemos inclusive aumentar las calorías a unas 14 a 16 calorías por centímetro. Este es el manejo que se da dentro del hospital. Dependiendo, como les menciono, el grado de desnutrición sería pues el aporte energético que se le debe de dar al niño. Sin embargo, bueno, sí es correcto evaluarlo a través estimarlo a través de la talla, de los centímetros que mide el niño. Y nos hacen una pregunta específica para Luis, y que esto es algo, pues que es un tema como controversial. Dice, ¿qué opinas sobre la conveniencia paternal para mantener al niño delgado y facilitar su transporte, movilidad, manejo en terapia, etcétera? Es algo común y sí es controversial porque en ocasiones estos padres ya son personas de la tercera edad y pueden ser incluso viudos, y de ellos depende completamente la movilidad y la atención de estos pacientes que pueden estar en custodia.
Desde el punto de vista médico, tenemos que llevarlo a un buen estado de nutrición. Pero puede estar, por ejemplo, en un estado de nutrición en un 90% de índice de masa corporal para la edad, 90, 92, y ahí se mantendría en un peso bajo normal, o mantenerlo en un estado de nutrición leve, porque también, ¿de qué nos sirve tener un paciente bien nutrido que no se va a poder mover? Las complicaciones van a empeorar. Un paciente que no se mueve, se estriñe, se ulcera, se descalcifica. Tenemos que empezar a buscar un punto intermedio, y esto es algo bastante común. El punto intermedio que nosotros encontramos es, vámonos disminuyendo a un estado de nutrición adecuado límite, y vamos viendo cómo mejora la cuestión de la calidad de vida. En dado caso que no, lo podemos bajar un poco más y mantener así, pero llevarlos a desnutriciones moderadas no. Se pueden tolerar las desnutriciones leves, y usualmente estos pacientes ya se encuentran en una condición paliativa. No significa que se vayan a morir pronto, pueden vivir todavía muchos años, pero por el tipo de lesión, los cuidados ya son en búsqueda de mejorar la calidad de vida, independientemente que esté un poquito desnutrido. Sí, fíjate que estos casos donde de repente también puede llegar a haber un poco como de omisión, que llegas a ver niños de 14 años que pesan 8 o 10 kilos, que parece irreal, pero realmente es. Yo concuerdo contigo completamente en el que sí hay que tratarlos de mantener en un estado nutricional lo más óptimo que se pueda, pero obviamente a lo mejor tenerlo en los puntos bajos, que eso sobre todo en cuidadores primarios que sabes que no lo van a poder cargar, que con que le aumenten 1 o 2 kilos de peso, eso ya va a hacer que tengan problemas de espalda, y entonces si tiene problemas de espalda se acabaron terapias, se acabó todo, y entonces eso todavía deteriora la calidad de vida de todos en la familia, ¿no? Entonces sí es algo pues súper complicado, y que se tiene que valorar precisamente en cada familia y en cada entorno en el cual se esté dando esta situación, ¿no? Tenemos otra pregunta que es, sabemos que hay un rechazo incluso por los mismos médicos al uso de gastrostomía a pesar de conocer las ventajas. ¿Qué sugerencias nos puede dar al respecto para cambiar esta forma de pensar? Bueno, yo creo que aquí el gran experto en eso es usted, pero el miedo es prima hermana, si no es gemela, de la ignorancia. Sobre todo porque nosotros tenemos que considerar desde el punto de vista familiar que cómo le van a hacer un agujero a mi hijo. Eso es mutilación. Y le echan muchas ganas para que los niños puedan comer bien de manera oral, pero cuando no se logra y se tiene que colocar la alimentación enteral, ya sea transitoria o permanente, los papás duermen mejor, se les nota un buen estado de ánimo porque ya no se preocupan de la disposición del niño por comer, simplemente va a comer a través de sonda, y este tiempo que le dedicaban a la preparación de los alimentos y la administración, ya lo pueden dedicar inclusive para sus propias necesidades, para sus propios usos. Y yo siempre les digo a los familiares, yo sé que tiene muchas dudas, yo sé que tiene muchos miedos, y a lo mejor no me va a creer a mí, aunque yo se lo esté explicando. Yo le invito a que vaya y le pregunte a una mamá que tiene un hijo con gastrostomía cómo era su vida antes y después de la gastrostomía. Y eso nos ha funcionado bastante bien porque ya lo escuchan de viva voz de un escenario complejo parecido al de ellos, y ahora sí le hacen más caso a la vecina que al médico, pero a final de cuentas se cumple el objetivo. Sí, yo concuerdo con eso. Yo creo que sí hay mucho miedo, rechazo o desinformación a la colocación de gastrostomías, y no tenemos en cuenta las ventajas que implica para una familia que se puede tardar 1 hora y media tratando de dar de comer a su hijo, cuando a lo mejor eso continúas dándole cierto estímulo oral, pero a fin de cuentas lo haces de manera segura y limitada, de la mano a lo mejor de la mano con rehabilitación, y el resto de la alimentación se lo das vía oral, vía gastrostomía, y eso te mejora muchísimo la calidad de vida igual de todos, disminuye riesgos para el paciente que tiene alteraciones en mecánica de deglución o alguna otra cosa, que sí es importante. Y yo creo que parte de eso es que pues en México no hay
realmente grupos de apoyo, no hay información acerca del uso de gastrostomías. Como ya lo hemos platicado a lo mejor en otros foros, se coloca la gastrostomía y nadie les dice cómo usarla, ni qué hacerle, ni qué pasa si las complicaciones, nada, simplemente ya tiene el tubito, enfermería le dice pásale la leche por aquí y vete a tu casa. Y realmente no hay, entiendo que haya un miedo precisamente por parte de los papás para precisamente colocar a veces esto, hasta que alguien que está en su misma condición, como dices, lo vive y le platica su vivencia y le dice, no, sí, o sea, aunque tengas a lo mejor algunos riesgos, esto te va a mejorar muchísimo el manejo de tu hijo, ¿no? Por aquí tenemos otras preguntas, vamos a hacer un par más. ¿Qué experiencia tienen en niños con PCI, con gastrostomía y aumento de la gastritis, de la esofagitis erosiva y neumonías por broncoaspiración? Y bueno, hay varias preguntas, pero si quieren primero vamos por esa y después le seguimos. Debo de confesar que, voy a ser honesto, este tipo de complicaciones en mi área son poco vistas, no porque no existan, sino porque yo me dedico básicamente a la cuestión ambulatoria. Y que si bien los niños, usualmente cuando les ponen la gastrostomía, pueden realizar una fundoplicatura, no tengo yo estadística o porcentajes de decir en qué porcentaje, válgame, fue recidivante o inclusive hasta empeoró. Aquí sí me gustaría escuchar mucho la experiencia de ustedes dos, sobre todo que se desenvuelven en ámbitos hospitalarios. Pues, Andrea, ¿algún comentario? Si no, para arrancarme yo. Gracias, Jorge. Lo que hemos visto también en el hospital es que la prevalencia de la neumonía aumenta, pero por el riesgo de la desnutrición del niño. Entonces, aún así ya tenga la gastrostomía, bueno, pues va a ser una vía que va a ayudar mucho para alimentarlo, pero también no hemos visto, o sea, que sea la neumonía asociada solamente por la gastrostomía, sino que hay otros factores como la desnutrición que también la van a desarrollar. Y aquí yo creo que los que estamos en ámbitos clínicos hemos visto mucho esto, a lo mejor pensando en una gastrostomía a la cual no se le hace fundoplicatura, yo creo que todos los pacientes deberían de tener una valoración completa o tratar de tenerla completa, serie esofágico-duodenal, de preferencia una peximetría, o incluso una impedancia para tratar de valorar si hay evidencia de reflujo o no antes de hacer una gastrostomía endoscópica. Porque obviamente al colocar la gastrostomía tenemos el riesgo de que aumenten los eventos de reflujo por el cambio en la posición del estómago y todo esto. Entonces, a lo mejor ahí sí me podría favorecer eventos de esofagitis erosiva o incluso neumonías por reflujo. Pero aquí lo de las neumonías por reflujo o por broncoaspiración es de veras, es como la misma discusión que tenemos a veces entre qué es primero el asma o el reflujo. Es difícil a veces poder decir que un niño con PCI, sobre todo cuando es una cuadriparesia espástica o algo más, el problema que tenga no es un problema de mecánica de deglución donde ni siquiera se pueden pasar su saliva, y eso me está ocasionando microaspiraciones de saliva contaminada en la cavidad oral, porque aparte tienen la boca con alteraciones en las encías, con muy mala higiene, pérdida dental y otras complicaciones, que a fin de cuentas esas microaspiraciones de saliva contaminada me pueden estar desencadenando eventos de neumonía. No necesariamente son estos reflujos que le llaman reflujos ocultos, donde a lo mejor ni siquiera tiene ningún dato de clínica de reflujo, que esté pasando, tragando saliva, lagrimeo de los ojos, algo más que nos indique que hay eventos de reflujo y le queremos echar la culpa a la mejora del reflujo, ¿no? Entonces yo creo que estos pacientes en general sí tienen que ser estudiados, y si hay datos de reflujo secundario a la colocación de una gastrostomía, valorar dar manejo médico, si no mejor el manejo médico, y esto es algo que se torna complicado, entonces pues valorar, colocar desmontar la gastroendoscópica y colocar una fundoplicatura con gastrostomía abierta, y a fin de cuentas lo que se trata de hacer es lo máximo y lo menos invasivo para cada paciente, dependiendo del paciente. Si el paciente no necesita fundoplicatura porque no tiene evidencia de reflujo y porque no tiene clínica de reflujo, no tiene por qué hacerse una fundoplicatura nada más por hacer, digamos, el paquete del niño con parálisis cerebral infantil, que era el clásico fundoplicatura
gastrostomía y de una vez la miotomía para que tenga un vaciamiento medio acelerado, ¿no? Porque a fin de cuentas todos los procedimientos van a tener ciertas complicaciones que después vamos a andar teniendo problemas con ellos. Igual y yo creo que una última pregunta para no extendernos tanto. Nos preguntan cómo desimpactan a los niños con PCI y qué laxantes utilizan en niños con PCI, qué dosis. A lo mejor yo modificaría un poquito la pregunta y es este manejo de dietas de dietas licuadas que se tiende a usar. Tenemos las dietas artesanales que a veces son muy estrictas o muy monótonas, como a lo mejor incluso a mí me enseñaron, que básicamente incluía pan, galletas, duraznos y pollo, y ahí va la dieta licuada, ¿no? Y ahora ha cambiado mucho y se trata de hacer una nutrición obviamente mucho más completa, adecuada, con muchísima mejor variedad de alimentos para dar una mejor variedad y que esto me puede disminuir el estreñimiento. ¿Ustedes qué opinan en cuanto al manejo de dietas artesanales y cómo les gusta manejarlas? ¿De una manera estandarizada, donde lo hacen todo igualito todos los días, o a lo mejor con cierto enfoque que nos dio Luis, más bien pues hacer que se vea al menos un poquito más interesante, enseñarle los alimentos antes de licuárselos para ver si se le antojan, y posteriormente licuarlo? ¿Qué opinan? Bueno, creo que depende de la función para poder deglutir que tenga el niño. Será como la presentación que se le va a dar en la dieta. Si es un niño que se alimenta por gastrostomía, pues van a ser dietas poliméricas, las cuales van a ser dietas licuadas, pues nomás hay que colarlas muy bien para que no pase ningún pedazo o trozo de alimento que pueda tapar la sonda. Pero sí, dependiendo de la capacidad que tenga de masticación y de deglución el niño, se pueden utilizar desde alimentos, quizá pues variar también la textura, el color, para poder enriquecer estas dietas y que sean todavía más variadas de lo que ya lo son. Y en cuanto al estreñimiento, me gustaría mucho también agregar ahí que el año pasado tuvimos la oportunidad de realizar una publicación en una revista internacional sobre un ensayo clínico que realizamos en niños con estreñimiento crónico. Fueron niños que también los incluimos en el CRIT. Luis nos colaboró mucho con la muestra y evaluamos el tratamiento con Lactobacillus reuteri DSM-17938 y con el uso de inulina de agave. Lo que vimos fue que el uso del Lactobacillus reuteri aumentó la frecuencia de las evacuaciones en una dosis de 10 a la 8 unidades formadoras de colonias, que estos son 5 gotas al día. Y en el caso de la inulina de agave, esto nos ayudó para mejorar la consistencia de las evacuaciones. Entonces, dependiendo, bueno, pues del daño que tenga el niño, se le puede dar ya sea inulina o Lactobacillus reuteri. Sí, este estudio fue para mí muy, muy útil porque lo pude yo aplicar precisamente en la población, y que si bien no tengo una estadística bien, metodológicamente hablando, bien estructurada, más del 80% de los pacientes mejoraron total o parcialmente sus evacuaciones haciendo una evaluación rápida con Bristol. Aparte, cuando nosotros estamos hablando de estreñimiento, es como hablar de fiebre. O sea, el estreñimiento puede ser por deshidratación, puede ser por microbiota, puede ser por fibra en los alimentos, puede ser por espasticidad, puede ser por medicamentos. Un montón de situaciones pueden hacer que estos niños tengan estreñimiento. Y definitivamente tenemos que irnos ajustando a las necesidades de cada niño, porque incluso hay quienes tienen dietas muy ricas en prebióticos, se les están brindando esto, y aparte tienen sus laxantes y eventualmente utilizan un enema. Respecto a la alimentación, la preparación de los alimentos, sí, yo estoy más a favor de las variadas a las monótonas, porque las monótonas aumentan la posibilidad de apego, porque como saben que siempre es lo mismo, se las memorizan. Pero a final de cuentas, estamos hablando de integrar al niño a su familia. Entonces el niño va a comer lo que la familia come. Si la familia va a comer caldo de pollo, lo que tenga incluido el caldo de pollo se va a utilizar en las porciones necesarias para el niño para administrarlo. Y se vale que algún día el niño no quiera comer bien cuando están en la alimentación oral. Como todos los niños, mientras mantenga un buen estado de nutrición. Aquí también hay que verlo, porque en ocasiones nos encontramos con poblaciones que tienen un
una cuestión académica muy básica o nula, y a veces no pueden leerlo, o les cuesta trabajo como hacer esa relación de, a ver, una porción de pollo son 30 gramos, entonces 3 van a ser, se les puede complicar. En estos casos, la monotonía ayuda mucho al apego, porque hasta dibujitos, 5 galletas marías o 3 tortillas, y ellos ya saben que siempre va a ser así y el apego es mucho mayor. Pero cuando se puede hacer la variedad, adelante. Sirve que el niño se integra a lo que la familia va a comer, porque todos van a comer lo mismo. De acuerdo, completamente. Pues bueno, todavía hay algunas preguntas, pero por cuestión de tiempo creo que sí, no nos podemos extender más, ya van 20 minutos. Y creo que damos por finalizada la sesión de preguntas y respuestas. Pues muchas gracias a todos ustedes. Para mí fue algo excelente, un aprendizaje muy importante, porque muchas veces hay desinformación, más en estas situaciones. Felicito a Jorge Chávez por la gran coordinación y a Andrea y a Luis por sus excelentes pláticas, que esto nos da la idea que cada día tenemos que hacer más trabajo multidisciplinario entre nutriólogos y gastropediatras y gastros de adultos, y realmente esto debe de continuar, estas sesiones de gastropediatría, y que también son de enseñanza para los adultos. Y pues no me queda que invitarlos para noviembre, 12 al 16 de noviembre, vamos a hacer la Semana Nacional de Gastroenterología en forma híbrida en Expo Guadalajara, donde la doctora Alejandra Consuelo, la doctora Beatriz González y la doctora Flora Zárate tienen un programa ambicioso, su 6º Congreso Internacional de Gastropediatría dentro de la Semana Nacional de Gastroenterología. Los esperamos, ya pueden entrar a la web de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y inscribirse, y realmente ahí ya también pueden ir viendo el programa, qué es lo que pueden ir seleccionando sus pláticas. Pues felicidades, pues estamos en contacto con los gastropediatras, hace una experiencia este año excelente y me siento muy orgulloso de ustedes porque realmente tienen buen rating. Felicidades a todos ustedes. Tengan buenas noches y a descansar, y hasta luego. Estamos en contacto. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches.